Hola, vamos a continuar con los comandos sobre MySQL. Repito que estos videos están dedicados para aquellos que recién están iniciándose. No hay nada avanzado, así que todos los que ya tengan conocimiento sobre base de datos, creo yo que no les va a ayudar. ¿Ok? Entonces en el anterior video estuvimos viendo la explicación, ¿ya? Y un consejo que les puedo dar a todos aquellos que van a aprender base de datos es que cuando van a hacer un trabajo, ya una creación de una base de datos con tablas y todo lo demás, es que siempre sigan normas. ¿A qué me refiero con normas? Por ejemplo, si van a trabajar con código, ¿ya? En este caso le estamos poniendo medium int, ¿ya? Y como verán, los demás códigos también llevan el mismo, casi se podría decir el mismo tipo de dato, pero no necesariamente tienen que llevar el mismo tipo de dato, eso se hace de acuerdo a un análisis. Pero tampoco podemos estar poniendo int, char, varchar, medium int, no sé, no podemos estar jugando con los tipos de datos, porque después cuando nosotros o el programador de la aplicación quiera trabajar con la base de datos, se le va a complicar porque va a encontrar diferentes tipos de datos para los códigos y le va a marear eso. Incluso a nosotros mismos, si nosotros mismos vamos a ser quienes desarrollemos la aplicación. Por eso se recomienda trabajar, o yo recomiendo trabajar con ciertas normas que ustedes puedan seguir para que les ayude a ustedes a recordar si no se les complique. Porque van a haber bases de datos que van a tener más de 30 tablas, van a haber bases de datos que van a tener 50 tablas y eso es extenso y se complica un poco. ¿Ok? Entonces es un consejo que ya poco a poco ustedes cuando vayan avanzando van a poder ya adaptarse un poco mejor. ¿Ok? Entonces yo voy a empezar con... Voy a empezar abriendo la consola de MySQL, me voy a loguear. Acá que me logueé mal, por si me dio un error. Ok. La instalación de MySQL es sencilla. Podemos entrar, bueno, ahorita yo no tengo conexión a internet. Entramos, buscamos MySQL y probable que se nos descargue el Workbench, pero por ahí ya sacamos la consola de MySQL, ¿no? Nos dirigimos al menú inicio y buscamos, ¿no? Si estamos sobre un Linux, entramos simplemente a la terminal y verificamos si el MySQL está corriendo o no. No, para eso escribimos en este caso en Fedora. Si se encuentra en la distribución de Fedora, lo hacen con systemctl, ¿no? Y aquel que maneje un Linux ya más o menos domina ya los comandos systemctl, status y MySQL o MariaDB creo que es, ¿no? Eso va a variar de acuerdo a qué distribución se encuentre. ¿Ven? Entonces vamos a empezar explicando algunos comandos sobre MySQL, ¿ok? En este caso tenemos el comando show database. Ya, el comando show database hay que recordar siempre que en cada comando de MySQL al final en el comando, en la instrucción, tiene que ir un punto y coma, porque si no hay un punto y coma es como MySQL lo entendiera como que si la sintaxis aún no ha terminado y falta agregar algo más. Entonces el punto y coma es como decirle a MySQL, hasta acá es mi sintaxis, ejecútalo. ¿Okay? Entonces ponemos show database y lo que hace MySQL es listarnos las bases de datos que existen en MySQL. En este caso tenemos Information Exchange, MySQL y todo lo demás que cuando nosotros instalamos MySQL o cuando instalamos Workbench, se nos instalan estas tablas. ¿Ok? Entonces con el comando show database nosotros visualizamos las bases de datos que tengamos.
cuando nosotros vayamos creando base de datos, obviamente se nos van a mostrar esas bases de datos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar creando la base de datos que se va a llamar, en este caso, bodega ventas. Y para crear una base de datos, vamos a escribir create database. ¿Ok? Y vamos a poner el nombre de la base de datos, que en este caso es bodega ventas. Punto y coma. Como decía antes, no tienen que haber espacio en nuestros nombres de nuestras bases de datos, tablas u atributos o vistas, store procedures o disparadores, etcétera, o cursores. No tienen que haber espacios. Lo podemos separar con guiones bajos, ¿ok? O con puntos también, no habría ningún problema. Si nosotros le ponemos un espacio, vamos a tener un error. En este caso le voy a poner espacio y me va a decir un error, me va a tirar una cachetada. MySQL. Entonces hay que ponerle un guión bajo. Se recomienda un guión bajo. ¿Me está dando error también? Ok, entonces ahí ya me va a crear la base de datos. Me va a decir el código fue ejecutado correctamente, ¿no? Ahí dice query ok, una fila afectada. Si nosotros hacemos un show database, como ven, ahí ya existe bodega ventas. Ahora, en este caso voy a empezar creando la tabla distrito. ¿Ok? Pero no, para crear una tabla utilizamos el comando create table. ¿Ok? Y en este caso sería distrito. Pero no puedo crearla acá, porque no puedo crear la tabla distrito todavía, porque para crear una tabla necesito activar la base de datos donde va a ser creada o donde va a ser instanciada. En este caso es en la base bodega ventas. Y para poder activar esa base de datos utilizamos el comando use y el nombre de la base de datos, en este caso bodega ventas, punto y coma. ¿Ok? Con el comando use nosotros activamos una base de datos para su próxima inserción, modificación o actualización de ciertos datos o objetos que se encuentren dentro de ella. ¿Ok? Entonces ahí nos dice la base de datos ha sido cambiada. Entonces una vez que ya nos encontramos ahí, si nosotros hacemos un show tables, que es para verificar las tablas de una base de datos, nos va a decir que está limpia, no hay nada. Es ahora donde nosotros procedemos a crear las tablas. En este caso, distrito. Para crear una tabla, la sintaxis es la siguiente. Create table y el nombre de la tabla, que en este caso es distrito. Dentro de ella vamos a poner los atributos, como ya habíamos visto, y el tipo de dato que lleva consigo. En este caso, el atributo es código y nombre del distrito. ¿Ok? Y el tipo de dato es int y varchar 30. ¿Ok? Entonces, vamos a poner código, es un int, coma, y nombre distrito. Voy a ponerle distrito. Vamos a ver si nos da un conflicto de error. Distrito, varchar 30. Y bien, entonces esta sería la manera básica de crear una tabla. ¿Ok? Pero para nosotros, cuando nosotros insertemos datos sobre una tabla, para no estar poniendo, por ejemplo, código 1, 2, 3, y porque al final no vamos a saber en qué número se quedó, en qué valor el código se quedó, nosotros vamos a decirle a MySQL que gestione él el incremento de nuestro código. En este caso le vamos a decir que sea un auto increment, ¿ok? Como va a ser un auto increment que va a seguir una secuencia empezando del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ya no nos tenemos que preocupar por el ingreso del código, sino ya por el valor que vamos a ingresar en dicha tabla. ¿Okay? Ahora, el distrito es cuando nosotros registramos un distrito, vamos a registrar el código y vamos a registrar el distrito.
el código, como va a ser la llave primaria, tiene que ser obligatorio, y el nombre del distrito también tiene que ser obligatorio, porque no va a haber un código sin un nombre de un distrito. Entonces, para decirle a MySQL que el distrito tiene que ser llenado obligatoriamente, vamos a poner not null. Con esto le estamos diciendo a MySQL que distrito es un dato que tiene que ser llenado obligatoriamente. ¿Ok? Entonces, algo importante que también tenemos, que podemos agregar acá, es un signet. Un signet. ¿Ok? Con esto le decimos que va a ser un valor que no va a tener signo. ¿Ok? Que no va a haber negativos ni nada de eso. Distrito varchar 30 not null. ¿Ok? Ahora, dentro de esta tabla, nosotros tenemos que identificar la llave primaria. En este caso, la llave primaria va a ser código. También lo podemos identificar porque lleva un auto increment. ¿Ok? Normalmente los auto increments se identifican en MySQL por ser llaves primarias. Entonces, vamos a venir acá al último, ponemos una coma y vamos a decir primary key, entre paréntesis vamos a decirle que va a ser código. ¿Ok? De esta manera. También lo podemos hacer de esta manera. Podemos decirle primary key, nada más. No es necesario ponerle código porque ya estamos sobre esta línea. Código int auto increment un signet primary key. ¿Ok? No es necesario que le pongamos not null porque se sobreentiende que una llave primaria tiene que ser obligatoria. ¿Ok? Pero si desean lo pueden colocar. ¿Ok? No hay ningún problema si lo realizan así o lo realizan con el primary key al final. ¿Ok? Voy a borrar eso de acá. Y vamos a crear, y me dio un error. Creo que me está dando el error acá. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos creada. Como ven, el error que tenía era por poner el unsignet después del auto increment. Ya hay que tener cuidado con eso también, porque a veces nosotros podemos tener un script en un archivo ya y nos olvidamos o cambiamos algo y ya nos genera el error y tenemos que leer todo el código. Bien, hasta acá nosotros ya tenemos creada nuestra tabla distrito. Si hacemos un show tables, como ven ya tenemos distrito. ¿Okay? ¿Cómo podemos visualizar los atributos de nuestra tabla que acabamos de crear? Hay un comando que se llama describe y ponemos el nombre del distrito, punto y coma. El nombre de la tabla, perdón. Describe y el nombre de la tabla y nos genera los atributos que nosotros tenemos creado. En este caso código y distrito. También lo podemos hacer con desc y el nombre de la tabla, punto y coma. ¿Ok? Entonces nosotros ya tenemos creada nuestra tabla distrito y podemos proceder a crear clientes. Bien, voy a crear lo que es a ver, voy a crear la tabla empleados, ya, y las demás tablas, en este caso voy a crear la tabla empleados y la tabla productos, ok, con sus llaves primarias. Y las demás tablas ya lo crean ustedes porque si no el video va a ser muy largo. Ok, vamos a crear la tabla empleados porque acá hay un comando que se llama date. Es igualito como está ahí, no hay nada que se cambie. Okay, acá vamos a poner create table empleado. Tenemos código que es un medium int. Este va a ser un signet auto increment primary key. También tenemos un nombre que es un varchar. En este caso le estamos poniendo 15.
También tenemos apppatter, que es un varchar que va a tener 10. También tenemos, en este caso, el nombre tiene que ser not null. Apellido paterno también tiene que ser not null. Y acá tenemos appmatter varchar, que va a ser de 10. También tiene que ser not null. Tenemos fecha nac, que va a ser un date, va a ser un not null. A teléfono no le pongo not null porque pueden haber empleados, supongamos el caso extremo de que no tengan un teléfono, ¿ok? Es por eso. Y distrito int. Este también lo vamos a poner not null. No puede ser not null necesariamente, puede ser null también, no hay ningún problema. Correo va a ser un varchar. Bien, entonces hasta acá ya tenemos nuestra tabla empleado, que sería la siguiente. No le vayan a presionar la flecha de arriba porque si no se les va a pasar al comando anterior y van a borrar todo lo que tienen. ¿Okay? Entonces, create table, empleado, le podemos poner empleados también, empleados. Tenemos código que va a ser medium int, un signet, auto increment, y este va a ser nuestro primary key, nuestra llave primaria. Tenemos el nombre que va a ser un varchar con una longitud de 15, ¿okay? Que va a ser not null, que va a ser un dato necesario que se tiene que registrar. Tenemos el apellido paterno que tiene guión bajo, que va a ser un varchar, que va a tener una longitud de 10 y que también es un dato obligatorio que tiene que ser registrado. Tenemos el apellido materno que también es un varchar con una longitud de 10, que también va a ser un dato obligatorio. La fecha de nacimiento, que va a ser el tipo de dato date, porque es una fecha, que va a ser not null, obligatorio. Tenemos la dirección varchar con una longitud de 50, que también va a ser un dato obligatorio, not null. Tenemos el teléfono que va a ser un varchar de 11, que no va a ser obligatorio. Tenemos el distrito. El distrito es el código que se jala de la tabla distrito. Este atributo distrito es el código que se jala de la tabla distrito, ¿ya? Las llaves foráneas las vamos a hacer después. Por el momento no lo vamos a hacer. Las llaves foráneas, como les digo, lo vamos a ver en otro video, porque se nos va a hacer muy largo el video, ¿ok? Entonces por el momento lo vamos a dejar hasta ahí, solamente dándole el nombre distrito nada más. Y el tipo de dato int tiene que ser int acá, porque acá también es int, tiene que ser el mismo tipo de dato, entero, ¿ok? Si acá le ponemos char vamos a tener error, no va a haber una conexión. No podemos conectar un distrito que es un tipo de dato char con una llave primaria de la tabla distrito que es un entero. No se puede hacer una conexión así, ¿okay? Entonces va a ser not null, va a ser un dato obligatorio. Un correo varchar con una longitud de 20 que puede ser nula porque no todos los empleados tienen un correo. Y tenemos la fecha de ingreso que es una fecha, date en este caso, y es obligatorio. Ok, una vez hasta ahí le damos en crear. Como les vuelvo a repetir, acá también se puede poner primary key. Primary key. Y acá simplemente le decimos qué atributo, en este caso código. Código, ¿no? En el caso de que nosotros tengamos 2 o 3 atributos como la tabla detalle boleta que tiene boleta y producto que son sus llaves primarias, entonces acá nosotros tendríamos que ponerle
primary key. Acá nosotros supongamos que esta es la tabla de detalle boleta, tenemos que ponerle boleta, coma, producto. Entonces acá le estamos diciendo que esta tabla detalle boleta, sus llaves primarias van a ser boleta y producto. ¿Ok? Las foráneas las vamos a ver después, como les digo. ¿Ya? Puede ser de esa manera también o de esta manera. Entonces damos enter y ya tenemos nuestra tabla de empleados creado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un show tables, punto y coma. Ahí tenemos distrito y empleados. Vamos a hacer un show, un desk, empleados. Y ahí ya tenemos el auto increment que se va a incrementar solo automáticamente. Eso ya de primaria. Ya nulos, no pueden ser nulos, si puede ser nulo y si puede ser nulo, ¿ok? El valor por default, que lo vamos a ver también, acá nos dice que es null, ¿ya? Y bueno, no quiero hacer más largo el video, lo voy a dejar hasta acá. En el caso de numeric, en este caso, lo ponen tal cual. Si no chapa lo que es numeric, pueden ponerlo decimal, ¿ok? Les va a coger decimal o numeric, es uno de los dos, ¿ok? Entonces, hasta este video lo dejo. Nos vemos hasta la próxima.